¿Sabías que un solo evento puede dejar a tu comercio fuera de juego? Un incendio, un robo, alguien que se caiga en tu negocio o incluso una falla eléctrica que afecte a una de tus maquinarias. El seguro integral de comercio contempla todos estos riesgos dentro de una misma cobertura en un solo paquete. Soy Gastón Díaz, productor de seguros de Alma Broker, y en este video vamos a ver los diferentes detalles de las coberturas que están incluidas en este seguro integral de comercio. Y te prometo que vas a descubrir que este seguro no es un gasto, sino una excelente herramienta para que tu negocio siga en pie, pase lo que pase. Incendio de edificio en la póliza de integral de comercio cubre los daños al edificio originado por incendio, rayo o explosión. Ahora bien, ¿qué se considera parte del edificio? Paredes, techo, pisos y todos los cerramientos, es decir, puertas y ventanas. También se considera parte del edificio todas las instalaciones permanentes, y estas son instalaciones eléctricas, de gas, ventilación, iluminación, calefacción y refrigeración, equipo fijo de climatización y seguridad. Es medio loco, ¿no?, que la compañía de seguro considere el aire acondicionado como parte del edificio. Bueno, es parte del edificio. A su vez, cuando hablamos de medidas de seguridad, no estamos hablando de cámaras y equipos de seguridad. Eso no es parte del edificio. Pero sí lo que son cerraduras y rejas. Ahora, no es solo fuego los daños que están asegurados. Hay daños cubiertos por agua, ya sea porque se rompe una cañería de agua interna de la pared, filtraciones, escapes y desbordes. Y a su vez tenéis todos los fenómenos climatológicos, que son huracán, ciclón, vendaval, tornado, granizo, si este último te abre un boquete en el techo y genera daños al edificio, terremoto o temblor. Además, hay otro tipo de daño que tiene que ver, por ejemplo, con la extinción del incendio, ya sea daños por agua de bomberos, cuando vienen a apagar un incendio, o bien, por ejemplo, la remoción de escombros, en el caso que se caiga un pedazo del techo, la pared o lo que sea, te cubren la remoción de escombros. También en el caso de demolición por seguridad. Bien, ¿cuáles son los factores que afectan al costo del seguro en el caso de incendio de edificio? Para calcular el costo del seguro se toman tres cosas importantísimas. En primer lugar, se consideran los metros cuadrados de construcción del edificio. Es decir, esto es importante saber cuántos metros cuadrados tiene el edificio para saber el valor del metro cuadrado, que es lo que vas a terminar asegurando. El valor del metro cuadrado del edificio, tenés que tener en cuenta que varía según el código postal. No es lo mismo el metro cuadrado de construcción de un pueblo, de una ciudad, de una provincia a la otra. Varía. A su vez, hay que ver el tipo de construcción. No es lo mismo que tenga de madera con techo de chapa que sea todo de cemento. Y por último, hay que tener en cuenta el comercio a qué se dedica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo asegurar una peluquería que una fábrica de colchones. Básicamente, el integral de comercio podés asegurar cualquier comercio y el local se puede dedicar a una actividad a la otra. No es solo los metros cuadrados, qué material te ha hecho, sino que también a qué se dedica en el interior del negocio. Esta actividad se puede encuadrar bajo tres tipos de categorías de peligro. Las de bajo riesgo, que son, por ejemplo, como ya le mencioné, las peluquerías o los locales de ropa u oficinas. Los de riesgo medio, que serían restaurantes, panaderías, supermercados. Y los de riesgo alto, que serían aserraderos, carpinterías, depósitos de plásticos, papeles. Vale destacar que cuanto más inflamable es el local, obviamente es más costoso porque es más riesgoso. No solo por la posibilidad o la frecuencia de los incendios, sino también por la magnitud de los daños, el impacto que va a generar el daño de un incendio. Ejemplos prácticos de este seguro: si por ejemplo se rompe un caño maestro de agua y rompe lo que es cielos rasos y paredes, este seguro te va a cubrir todos esos daños. O por ejemplo, llueve, cae granizo, te rompe una mampara o un techo y se empieza a meter agua por ahí, te termina partiendo todo lo que es la pared o te hace unos daños en el revoque. También te lo cubre el seguro integral de comercio como daño de edificio. Y bueno, si cae un rayo y se prende fuego, claramente también te lo va a cubrir, ¿no? Ese es el clásico daño que todos imaginan. Esos son tres ejemplos que te di al azar, pero vienen muchos más posibles, digamos. Todo depende a qué se dedique la actividad y cuál sea el daño que genere. Hay algunas exclusiones que hay que tener en cuenta, porque si bien una rotura de un caño de agua te lo cubre, no cubre inundación en daño de edificio. Hay que tenerlo en cuenta. Inundación es cuando viene el agua de afuera. No es cuando se rompe un caño. Cuando se rompe un caño te van a pagar todo lo que corresponde, el arreglo de la pared, el arreglo del caño, eso sí te lo van a cubrir. Pero una de las exclusiones es la inundación.
Otra de las exclusiones de la cobertura de incendio de edificio es, por ejemplo, toda la mercadería que tengas en el piso cuando entra agua por rotura de un caño. Eso no te lo va a cubrir la cobertura de incendio de edificio, te lo va a cubrir la cobertura de incendio de contenido, pero eso lo vamos a ver más adelante. A su vez, tampoco va a cubrir las falencias en la construcción, es decir, cuando el edificio esté incorrectamente construido. Es necesario que esté bien construido para que se dispare la cobertura. En la cobertura de cristales va a cubrir todo lo que sean cristales en posición vertical, puertas, ventanas, vidrieras. Esto te incluye todo lo que sean los gastos de colocación de los cristales también. Hay que tener en cuenta que no te incluyen todo lo que son posición de vidrio horizontal, es decir, todo lo que es mostrador de vidrio no te lo va a cubrir. Tampoco cubre todo lo que tengas encima del vidrio, es decir, cuando se te rompe una vidriera y la vidriera está ploteada, te van a cubrir el vidrio, pero no el ploteo del vidrio. Este seguro tiene particularmente una franquicia, habitualmente varía entre las compañías, más o menos entre el 10 y el 20%, depende de las condiciones de contratación de cada uno de los seguros de la compañía. Cubre la rotura del vidrio, no cubre lo que es la rayadura, por ejemplo, se tiene que romper directamente el vidrio. Y, por ejemplo, tenemos casos en el cual el dueño estaba limpiando o se mueve sin querer y lo golpea, o bien el granizo te lo rompe, o vándalos en la calle te lo terminan rompiendo. Todo lo que sea cristales verticales te lo termina cubriendo. Se levanta viento y rompe un vidrio de la vidriera. Bueno, todos los casos en el cual el vidrio se rompa, básicamente esta cobertura se dispara y te pagan el vidrio. Siempre teniendo en cuenta lo de la franquicia. Hay que tener en cuenta que la cantidad de reposiciones en el año, depende de la compañía, te va a variar la cantidad de veces que te lo cubran o de acuerdo a qué se dedica tu negocio, la cantidad de reposiciones que tienes en el año. A su vez, algunas compañías te piden una reposición cada vez que tienes un siniestro, te actualizan el valor de la suma asegurada de todos los cristales, porque cuando vos tenés un siniestro, se rompe el cristal, te lo tienen que pagar y te quedas sin cobertura. Entonces algunas compañías te hacen un endoso y te vuelven como a rellenar la carga de ese siniestro para el día de mañana si te vuelve a ocurrir. La cobertura de incendio de contenido en el seguro integral de comercio cubre los daños materiales por fuego, rayo o explosión, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué es lo que cubre? Contenido general. Este contenido pueden ser, por ejemplo, maquinarias, mercadería, materia prima, productos en proceso, productos terminados, muebles y útiles, incluso bienes de tercero o en consignación. ¿Cómo cubre esta cobertura? Bueno, hay dos tipos de cobertura, pro rata o primer riesgo absoluto. Cuando contratás la cobertura con la medida a pro rata, vos asegurás un valor de la mercadería que puede estar por encima, igual o menor a la mercadería que tenés. Luego se mide cuánto tenés de cobertura respecto a los bienes que tenías presentes y te van a pagar el porcentaje. Supongamos que vos aseguraste por la suma asegurada de 100.000 pesos y tenías 200.000 de mercadería, te van a cubrir la mitad del daño. Es decir, agarra un incendio, te quema una parte y recuperar esa mercadería cuesta, vamos a suponer, 50.000 pesos. Bueno, la compañía te va a pagar 25.000 pesos. Ese es el sistema de prorrata. El sistema de primer riesgo absoluto te van a pagar el monto que tengas asegurado, el mismo valor. Es decir, sin prorratear. En el caso del ejemplo serían los 50.000 pesos. Pero el seguro a primer riesgo absoluto, por una cuestión lógica, es más costoso que el prorrateo, que el sistema prorrata. Ten en cuenta que estas dos modalidades de prestación es genérico. Acá estamos hablando para empresas que podría ser un aserradero o una peluquería. Hay actividades que son riesgosas que no te toman a primer riesgo absoluto. Hay algunas coberturas adicionales que le podés agregar al seguro y estas te van a dar una mejor cobertura, como pueden ser gastos de limpiezas, y esto tiene que ver con los costos requeridos para mover toda la mercadería quemada, desinstalar muebles que se hayan sido quemados y demás, todos los costos referidos a esa actividad. También retiros de escombro. Primero tiene que ver con la cobertura de incendio de edificio, pero después todo lo que son muebles, maquinaria o, por ejemplo, maquinaria que están instaladas que hay que desmantelarlas, también esta cobertura con el adicional te pagan los escombros. Es bastante similar, hay una línea muy divisoria muy fina entre gastos de limpieza y retiro de escombro en esta cobertura puntualmente. También podés agregar el adicional de huracán, vendaval, ciclón, tornado y granizo, que van todas las coberturas juntas. También podés agregar el adicional de daños de la acción del agua,
O, por ejemplo, combustión espontánea, que es para en el caso que guarde semillas o materiales similares a las semillas, que es como un incendio, pero que no es incendio, sino combustión espontánea, no hay fuego, digamos. Es una adicional de cobertura muy práctica para cuando tenés un lugar que se dedica a la comercialización de granos, o bien tenés una dietética, por así decirlo, donde guardás todas semillas o similares. También podés agregar el adicional de la falta de frío. Esto es muy útil y muy común en las cámaras frigoríficas o en las carnicerías o todos los elementos donde tenés que el corte de cadena de frío te haga tirar mercadería. Bueno, podés agregar este adicional. Claramente no vas a usar este adicional en una peluquería, pero digamos es para que vayan entendiendo que hay muchas coberturas adicionales que cambian de acuerdo a la actividad asegurada del negocio. En el caso de la cámara de frío, cuando pierdes por más de 12 horas la cadena de frío, ahí te pagan la mercadería perdida. También te puedes agregar el adicional de gastos por interrupción de la actividad. Esto tiene que ver cuando hay un incendio y se quema la mercadería o los muebles en el lugar. Habitualmente no podés trabajar y operar, ya sea porque tenés un restaurante y se te quemaron las sillas y, bueno, parte de los muebles y la mercadería, y para que te den una habilitación, ahí tienen que caer los inspectores y demás, y todo ese tiempo que vas a tener el negocio cerrado porque necesitas una habilitación que te habilite la actividad, esto te va a ayudar a suplantar un poco ese problema per se. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la actividad del comercio, algunas compañías te lo agregan gratuitamente a estos adicionales en la cobertura. Algunas compañías, por más que quieras pagarlo, no te lo agregan, y algunas compañías te lo agregan solo si pagas un extra. Eso depende de las políticas de suscripción de cada una de las compañías. Por otro lado, algunas compañías tienen franquicia y otras no, del 5, 10, 15%, y algunas directamente no tienen franquicia. Eso va a depender también de la política de suscripción de cada compañía. Vamos con un par de ejemplos prácticos. Por ejemplo, un cortocircuito genera fuego y ese fuego termina incendiando la mercadería y tus muebles. La cobertura de este seguro te va a cubrir todo lo que tenga que ver con los muebles quemados, el desarme de los mismos, si necesario, los gastos de limpieza y los gastos de remoción de escombros para mover esos objetos que están en ese lugar quemados. Una tormenta rompe el techo, entra agua dentro del techo y te moja todas las maderas, por ejemplo, que tenías en una estantería, y estas maderas se reviran todas y tenés que tirarlas. Bueno, esta cobertura te va a cubrir todos los daños referentes a esa entrada de agua, en el caso que tengan la cobertura adicional. Es decir, te van a remover todas esas maderas, te las van a limpiar y te van a poder pagar nuevas maderas. Básicamente te pagan la mercadería que fue rota por ese incidente. Cae un rayo en tu instalación, te percude en la cámara frigorífica, tenés un montón de reses de carne que estás perdiendo frío. Te agarra un fin de semana, un sábado, vos llegas el lunes y está toda la mercadería que no podés utilizar. Claramente esta cobertura te va a pagar la reposición de esa mercadería. Si tenés un incendio en el local, mientras se reconstruye, o necesariamente tenés que tener una habilitación que todavía no tenés, porque después de un incendio se vuelven a pedir las habilitaciones correspondientes. En estos casos vos tenés que pagar lo que es alquiler, lo que tenés que pagar los sueldos, todos esos gastos fijos que tenés. Si tenés la cláusula del adicional de interrupción a la explotación, te van a pagar todos esos gastos que incurrís para poder mantener mientras el negocio esté cerrado. Este seguro tiene exclusiones puntuales, y estas son inundación o agua proveniente del exterior. También excluye papel moneda, valores, títulos, documentos y metales preciosos. Todos los vehículos que requieran licencia para manejarse. Excluye la mercadería que está directamente en el piso, tiene que estar levantado más o menos unos 15 centímetros del piso. Excluye toda la mercadería que está al exterior o a la intemperie, tiene que estar dentro del local comercial. Excluye también todos los daños que tengan que ver con humedad o filtraciones cuando es un problema de la cobertura del edificio en sí misma. Es algo crónico, digamos. Si es algo crónico y es un problema de humedad continuo, hay que arreglarlo. Y recordad que para eso tenés la cobertura de incendio de edificio, que es la que expliqué previamente. También excluye lo que son animales vivos, plantas, entre otros bienes detallados en póliza de acuerdo a la política de suscripción de cada compañía. Pero en general casi todos los bienes que tengan una póliza propia no están incluidos o se excluyen de esta cobertura. En algunos casos la cobertura tiene franquicia y en otros casos no, siempre va a depender de a qué se dedica el negocio. La compañía de seguros va a indemnizar por todos los reclamos de tercero cuando vos, como titular del negocio o comercio, sos responsable de los daños por tu actividad.
Esto aplica a daño de personas, como en el caso de clientes, proveedores, pacientes, bueno, terceras personas, y a daño a cosas de terceras personas. Hay que tener en cuenta que estos reclamos te lo cubren cuando el siniestro se produce dentro de las instalaciones del comercio o bien dentro de las instalaciones del predio de la fábrica, siempre y cuando en el local comercial hagas la actividad que está declarada, ¿verdad? Algunas coberturas adicionales que se pueden incluir son antenas o mástiles instalados en el edificio que se caen y generan daño, lo mismo que los carteles. Cuando tenés carteles instalados y esos se caen y generan daño a cosas de terceros o a personas también. Ascensores y montacarga en el caso de que tu edificio tenga más de un piso y este se caiga o genere daños a las personas. Suministros de alimentos y bebidas en el caso que las personas consuman adentro del local. Roturas de cañería, hollín, humo, bueno, toda la rotura de daño que pueda producir daños en las personas o en la salud de las mismas, grúas, autoelevadores o todas las maquinarias que podés usar internamente en el local comercial donde transitan las personas que son terceros. Los daños a bienes de terceros que están al resguardo tuyo o a tu guarda, por así decirlo. Cuando te dejan el bolso en un archivero o te dan la mercadería en comodato o te la dejan a tu cuidado, cuando pueden guardar el vehículo en un estacionamiento propio de la empresa o en un predio de la empresa. Bueno, todos los daños que pueda llegar a generarle que activen la posibilidad de que te demanden por los daños que vos hiciste. Y en el caso que tu actividad principal como comercio sean actividades deportivas o recreativas, donde cual tengas alumnos y personas que están practicando, cubren los reclamos, o sea, indemnizan los reclamos que entren por daños a las personas producto de la actividad deportiva. Es decir, si vos enseñás danza, karate, arquería, lo que enseñes, si la persona se lastima haciendo su profesión, su actividad que estás enseñando, te indemnizan los reclamos que puedan entrar por la actividad que estaban ejerciendo al momento de ejercerla. Por ejemplo, un cliente viene caminando, se choca un cable y se cae y se lastima, adivina que lo cubre la RC. El cartel de frente de tu negocio se cae, rompe un parabrisas de un auto que tenía estacionado ahí cerca, adivina, lo cubre la RC. Se rompe una cañería de agua, esa cañería de agua cae sobre el traje de un cliente, lo rompe y el cliente te lo reclama. Adivina, lo cubre la RC. Este seguro posee exclusiones. Y estas exclusiones son, por ejemplo, no van a cubrir los daños que se generen a tus empleados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto lo cubre la RT. No son terceros, son gente en relación de dependencia. No cubren los daños provenientes de pirotecnia, castillos inflables o similares. Son exclusiones al riesgo, tenerlo presente. Tampoco te va a cubrir los que vengan provenientes de riñas o peleas dentro del local. Ten en cuenta de que eso ya no va por la responsabilidad propia de tu acto en sí o de tu actividad. Tampoco te van a cubrir en el caso de que el local esté cumpliendo una actividad comercial para el cual no fue habilitado correctamente por la ordenanza municipal o ordenanzas provinciales o nacionales. Hay que cumplimentar con la regla. Si el negocio cumple la regla, lo van a cubrir. Ten en cuenta que este seguro no cubre la responsabilidad civil profesional. Es decir, lo que tengan que ver con la praxis profesional, ya sea seguro de praxis médica o seguro para contadores, ingenieros, arquitectos. Es decir, te va a cubrir la responsabilidad civil contractual dentro de la institución. Y por otro lado, no cubre los daños generados por contaminación o los que tienen que ver con los seguros de ecología, que más adelante en el canal lo explicaré. Generalmente estos seguros poseen una franquicia que va entre el 10 y el 20% según cada compañía. La mayoría tiene el 10-15%, depende de la compañía y depende de la actividad asegurada que se trabaje en el local. Igual en el caso de la franquicia suelen tener un mínimo y un máximo de franquicia. Más allá de que sea un porcentaje, a veces los números son tan elevados que hay un tope para arriba y un tope para abajo en cuanto tenés que pagar de franquicia. Entonces, como verás, la cobertura de responsabilidad civil dentro del seguro integral de comercio es como si fuera un escudo invisible. Quizá nunca lo usas, pero el día que lo tengas que usar vas a tener la cobertura. En estos casos te puede salvar de un reclamo
millonario realmente. Por eso es muy importante tener la cobertura de responsabilidad civil dentro del integral de comercio. Primero porque es una cobertura bastante económica, porque la frecuencia de estos hechos no es muy elevada, pero sí la intensidad. Cuando tenés un siniestro de esta característica suele ser muy costoso. Pero el seguro en sí mismo, esta cláusula, esta cobertura puntualmente es muy económica. Bien, ¿qué cubre la cobertura de robo? Bueno, primero empecemos con saber qué es un robo. Un robo es un apoderamiento ilegítimo a través de la fuerza sobre las cosas o sobre violencia e intimidación sobre las personas. Aplica esta definición cuando se ejerce violencia antes, durante o después de la apropiación de las cosas. Bien, ¿qué es lo que cubre esta cobertura? Cubre maquinarias, muebles, útiles, mercadería, materia prima, productos terminados, y también viene de terceros o que te han dejado en consignación, siempre y cuando esté dentro del local, ¿verdad? Cubre valor en caja y mostrador. Cubre dinero, cheques y valores en el local. Lo cubre en el horario establecido, en el horario comercial, aun si la caja está abierta, y también está cubierto en fuera del horario comercial cuando la caja está cerrada y la han forzado, o bien cuando aplican intimidación o violencia. También cubre valores en tránsito. Estos valores están cubiertos dentro del territorio de la Argentina, ya sea que lo transporte el asegurado o los empleados del asegurado. En estos valores de tránsito incluye robo, incendio, explosión o accidente de la persona o el medio transportador. También cubre los daños al edificio en la tentativa de robo, o sea, en el caso de que el robo no se haya consumado, lo cubre. Por ejemplo, si te rompen una abertura, una puerta, una ventana para entrar al local y no llegan a llevarse nada, este seguro te cubre un porcentaje de reparación como monto de robo, de la cobertura de robo. Esta cobertura de rotura por tentativa de robo, ya sea que el hecho esté consumado o no esté consumado, siempre es un porcentaje de la suma total de los bienes a robar. Por ejemplo, un delincuente rompe la reja, rompe la ventana y te entra a robar. Se lleva la mercadería. Este seguro te va a cubrir la mercadería asegurada y te va a cubrir los cristales que están rotos y a su vez la reja que te rompieron. Entonces te van a cubrir todo lo que es la reparación, cristales, reja y la mercadería robada. Estás mandando a un empleado a que lleve un valor para pagarle a un proveedor y en el medio, en el transcurso del camino, le roban al empleado un par de cheques que tenía para pagar. Este ejemplo también te lo va a cubrir la cobertura de robo dentro de la póliza de integral de comercio. Te vas a tu casa una noche, un miércoles, y el jueves a la mañana cuando volvés te han entrado a robar y te han sacado el valor en efectivo que tenías en la caja. Esto te va a cubrir toda la rotura del delincuente para poder ingresar lo que tuvo que romper, y a su vez te va a cubrir los valores en la caja hasta el monto que estabas asegurado. Esta cobertura tiene exclusiones muy limitadas. Estas exclusiones son el hurto, es decir, no puede ser un descuido o una omisión, tiene que ser mediante violencia física sobre la cosa o la persona, como ya le expliqué anteriormente. También los bienes asegurados deben estar adentro del local, no te va a cubrir nada que no esté adentro del local. Cuando el local esté cerrado por más de 5 días consecutivos, tenerlo presente, salvo las vacaciones, que ahí sí está disponible y tenés más tiempo, no hay problema. Pero siempre hay que avisar cuando el negocio va a estar cerrado más de 5 días para preguntar a la compañía si te lo va a cubrir. Hay algunos elementos que no están asegurados en la cobertura de robo, como son oro, joyas, documentos, planos, animales, vehículos, también telefonía celular, salvo, claro está, el negocio sea de venta específica de telefonía celular. Estos son productos propios de la empresa. En este único caso, esta exclusión de cobertura lo van a cubrir porque es mercadería propia de la empresa. Pero en todas las otras empresas que no se dediquen específicamente a la venta de celular, no te van a cubrir los celulares. Tampoco van a cubrir los fraudes del asegurado. Esto quiere decir que cuando hay un auto robo o la persona alega que le han robado y no le han robado, así que tened cuidado porque esto es un delito. Y en el caso de la tentativa de robo, no el robo, sino los daños por tentativa de robo, también puede quedar excluida cuando el local está cerrado por más de 5 días. La modalidad de contratación de este seguro es a prorrata o de primer riesgo absoluto. Esto es muy técnico, pero básicamente es cuando vos asegurás de menos el valor que tenés, te pagan un porcentaje y en primer riesgo absoluto te van a pagar la suma asegurada total.
Es muy específico, más adelante lo voy a explicar en otro video porque eso se aplica a casi todas las coberturas. Cuando el robo se produce desde el exterior del local, te cubre hasta un 20%. ¿Esto qué significa? Todo lo que expliqué anteriormente cuando te entran al local a robar. Pero cuando te roban, digamos, a distancia, o se te roban desde la vidriera, por así decirlo, sin entrar al local, este robo está contemplado que te van a cubrir hasta un 20% de la suma total asegurada. Y vale destacar que estos seguros tienen franquicia del 10-15% según cada una de las compañías. Algunas aplican el 20%, pero bueno, eso ya es muy específico de cada una de las compañías y la política de suscripción de la misma. La cobertura de equipos electrónicos en Integral de Comercio cubre daños materiales directos a equipos electrónicos causados por hechos súbitos, imprevistos y accidentales. Básicamente cubre incendio, rayo, explosión, robo, variaciones de suministro de energía eléctrica, ya sea por alta o baja tensión, o cualquier otro accidente no específicamente excluido. ¿Cuáles son los bienes que cubre esta cobertura? Computadoras de escritorio, periféricos, impresoras, cajas registradoras electrónicas, balanzas electrónicas, lectores de código de barra, equipos de audio, de video, de proyección, centrales telefónicas, routers, fotocopiadoras, escáneres y ploteadoras, equipo de diagnóstico médico o de laboratorio, equipos móviles y portátiles. Y en los equipos portátiles, o sea, notebook, tablets y demás, se les puede adicionar una cobertura en todo el mundo, no solo en el local comercial. Vale mencionar que los equipos de diagnósticos médicos, si son equipos costosos, es mucho más conveniente hacer un seguro técnico específico para el equipo, más que hacer una cobertura dentro del Integral de Comercio. Esto está contemplado para equipos más chicos, por ejemplo, un electrocardiograma, bueno, son equipos más, un ecógrafo menor y demás. Vamos con algunos ejemplos prácticos. Una suba de tensión te quema la computadora, básicamente este seguro te cubre la computadora, es decir, te van a pagar el importe de la suma asegurada por el valor de la computadora. Te entran a robar y producto del robo se llevan un equipo de audio, un parlante y un proyector de diapositivas. Esta cobertura hace que la compañía de seguro te pague estos bienes por la suma asegurada. Se produce un incendio dentro de las instalaciones de tu local y se quema la impresora. La impresora te la va a cubrir esta cobertura. Te van a pagar el valor de la impresora. Tenés una balanza digital, la subiste a una mesa, sin querer se te cayó, se te rompió. La compañía de seguro por esta cobertura te tiene que pagar el valor de la balanza digital. Bueno, este seguro contempla un par de exclusiones, son muy específicas. Estas exclusiones son desgaste o deterioro natural por el uso, o sea, no es que algo pasó, sino que simplemente la máquina se fue gastando hasta que dejó de funcionar directamente por desgaste o por falta de uso. O sea, una computadora muy viejita no te la van a pagar porque no ande más, te la van a pagar siempre y cuando pase algo. Tampoco te van a cubrir todos los bienes que estén afuera del local, es decir, salvo los que tienen cobertura mundial o en toda la Argentina, como son las computadoras, las notebooks, las tablets. Ahora bien, si la computadora vos la tenías afuera del local comercial, no te la van a cubrir. Tiene que estar dentro de las instalaciones aseguradas. En la mayoría de las compañías no te cubren ni telefonía celular, ni GPS, ni agendas electrónicas. Algunas sí te lo incluyen, otras no. Esto es una cuestión de buscar cuál es la compañía que te lo asegura y cuál no. Ten en cuenta de que si la compañía que vos tenés el seguro no te lo cubre, le podés hacer un seguro específico, ya sea por bolsa protegido o ya sea por, en el caso de celular, telefonía celular. Un seguro de telefonía celular. O sea, le podés hacer un seguro propio en el caso que la compañía no te lo incluya. Después hay una serie de artículos electrónicos que en la póliza integral de comercio no te lo cubren porque son bienes de hogar. Por ejemplo, heladera, microondas, lavarropa. Esto es muy similar a los celulares. Hay compañías que sí lo toman y hay compañías que no. Todo va a depender de lo que se dedique tu negocio para saber si te lo cubren o no. Todo lo que tenga que ver con el software te lo excluyen de la cobertura porque ellos te aseguran el equipo electrónico, no el software que tenés instalado en el mismo. Ocurre bastante similar a la cobertura de cristales, que te cubren los cristales y no te cubren los ploteados en los cristales. Bueno, esto es bastante similar. Te cubren el bien en sí, pero después, si vos tenías una licencia contratada de un programa instalado, vas a tener que volver a comprar el programa o loguearte con el correo, depende cómo sea el software en sí. Pero el software en sí o los derechos de uso del software no te lo van a reintegrar las compañías de seguro.
En algunas compañías te dan la cobertura de bienes electrónicos en todo el mundo, otros en la Argentina y otros específicamente en el local. En algunas compañías tenés que pagar una franquicia en los siniestros con un mínimo y un máximo tope. Hay compañías que no te toman celular y hay compañías que sí te lo toman. Y algunas compañías te toman variaciones de tensión y otras no te lo toman. Hay que leer muy bien las especificaciones de cada una de las compañías. Por eso a la hora de asegurar un seguro de integral de comercio es muy bueno hacerlo con un productor. Hoy ningún comercio funciona sin tecnología. Desde una simple PC hasta una impresora o un escáner, un equipo de diagnóstico o una balanza digital. Casi toda actividad depende en parte de equipos electrónicos. Entonces la cobertura de equipos electrónicos dentro del seguro de integral de comercio te va a dar la tranquilidad de que si llega a pasar algo, te va a devolver el equipo que tanto necesitas. Va a hacer que la compañía de seguro te paguen la suma asegurada para que vos puedas reponerlo sin poner en jaque tu negocio. Como ves, el seguro integral de comercio es más que un simple seguro contra incendio. Es un combo que protege tu negocio contra los siniestros más comunes. Desde un siniestro en el edificio, un robo, un reclamo de un cliente o la rotura de un equipo electrónico. La clave es entender qué cubre cada sección y cómo se complementan entre sí. En este canal voy a ir compartiendo y explicando los detalles de cada producto, con ejemplos reales y casos prácticos. Si te interesa proteger tu patrimonio y sacarle el máximo a tus seguros, suscríbete y dale a la campanita. Y si este video te resultó útil, compartilo con alguien que tenga un comercio. Quizás le ahorres un dolor de cabeza muy grande. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.